Ahí ya me retroalimentaron que sí se me escucha muy bien, gracias. Voy a compartir mi pantalla. Para el día de hoy, pues teníamos de tarea tratar de haber terminado de leer el capítulo 13, ¿verdad? Ese capítulo está bastante extenso, pero está bastante interesante también, ¿verdad? Pregunto, ¿se ve mi pantalla? Sí, profe. Gracias, gracias, gracias. Bueno, aquí fue donde nos quedamos el día viernes, ¿verdad? Imagínense. Y ya pues ustedes prácticamente leyeron el capítulo, esto me parece interesante, ¿verdad? Entonces, dentro de la prevención del malware, pues existe el término de reparación de sistemas infectados. Vamos a grabar la clase. Vamos a ponerla en grabación, ahí estamos. Ahí se inició ya, muy bien. Entonces, cuando un programa de antivirus o anti-malware detecta que hay algún archivo o alguna PC infectada, ¿verdad? Este va a eliminar la amenaza o la va a poner en cuarentena. Es probable que la computadora siga en riesgo y entonces todos los antivirus traen de alguna manera su interfaz para poderse configurar. Entonces es interesante familiarizarse con estos aspectos, ¿verdad? De la interfaz que va a manejar propiamente el antivirus para poder ver qué características, ¿verdad? Pues algunas ponen en cuarentena, algunos eliminan, algunos dependiendo la configuración envían una copia del archivo infectado y una copia del software de virus, ¿verdad? Para poder ser analizado y poder buscar algunas otras situaciones ahí de defensa, ¿verdad? Entonces, aquí pues vendría otro video, ¿verdad? Yo espero que ya los hayan visto todos. La explicación en video de corrección de un sistema infectado. En este sistema, ¿verdad? En este video pues utilizan un Windows, la protección de contra virus y amenazas para localizar amenazas. Ahí se ejecuta un análisis completo y se comprueba que no hay archivos sospechosos en el administrador de tareas en inicio, ¿verdad? También verifica cómo cambiar el proceso de arranque para controlar el arranque del sistema. Si no los ha visto, yo sugiero que los vea, ¿verdad? Bien, aquí hay otro aspecto interesante en donde los ataques a red, ¿verdad? Entonces, estos ataques a red generalmente pueden estar eh, orientados o hechos con algunas acciones, como por ejemplo una consulta de información de un destino, ¿verdad? O iniciar un barrido de PIN de una red de destino, iniciar un análisis de puertos de los directorios IP activos, ejecutar herramientas de exploración y ejecutar escáneres de vulnerabilidades. Quiere decir que estas son herramientas que un hacker va a utilizar para poder vulnerar los sistemas o los equipos. Generalmente son herramientas que se instalan, ¿verdad? Son algunas tipo Linux, ¿verdad? Pero aquí se mencionan algunas. Miren, por ejemplo, el Voice, el Nmap, el SuperScan, el Sniper, una de PSI, el Metasploit, el Core Impact. Entonces, estas son herramientas que tiene el hacker, ¿verdad? Para poder hacer. Y simple y sencillamente, ¿qué es lo que hacen? Pues ejecuta escáneres de vulnerabilidades, ejecuta herramientas de exploración, iniciar un barrido de pings de la red de destino, ¿verdad? ¿Qué es lo que responde? ¿Qué es lo que no responde? Un análisis de los puertos que están activados, etcétera, ¿verdad? O sea que básicamente el atacante pues quiere ingresar, ¿verdad? Quiere ingresar o necesita ingresar a los sistemas que están en su objetivo para poder realizar acciones, en algunos casos delictivas, ¿verdad? Y las redes, pues principalmente son el objetivo. Aquí aparecen algunos términos interesantes que tienen que ver siempre con el protocolo de red que es el TCP/IP, ¿verdad? La denegación de servicio, la DOS distribuida, el envenenamiento de DNS,
y ataques de man in the middle. Y fíjense cómo se ha de alguna forma diversificado la catalogación que teníamos, porque si bien empezamos con virus, vamos con troyanos, de ahí vamos con otra serie más de términos que tienen que ver con este malware, y aquí agregamos 4 términos más, miren. La negación de servicio. Esta es un ataque en el que el atacante inunda un dispositivo objetivo con solicitudes falsas para crear una negación de servicio para usuarios legítimos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues hay algunas herramientas que pueden ayudar con esto. Y básicamente estos términos están siendo referidos a los ataques de red. Miren. Entonces, esta la de negación de servicio, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuando uno quiere ingresar a un correo o alguna aplicación por el estilo, hay una herramienta que se utiliza ahí antes de que uno le dé acceso, y es el famoso CAPTCHA o el famoso reCAPTCHA, ¿verdad? Para comprobar que la solicitud que está haciendo sea por una persona y no por un equipo. Porque imagínense que en un momento dado, por ejemplo, a Google se le envían una cantidad de solicitudes exageradamente y falsas, ¿verdad? De solicitud de correo, pues prácticamente estaría inundando las solicitudes y en un momento dado pueden hacer que los servicios que ellos manejan, pues se pudieran caer, ¿verdad? ¿Por qué? Por el alto volumen de servicio y pueden ser solicitudes falsas, ¿verdad? Por eso es que se utilizan algún tipo de estas herramientas. El DOS distribuido o DOS, ¿verdad? Distribuido es un ataque de DOS amplificado que utiliza muchos hosts infectados, determinados zombies para saturar un objetivo. Quiere decir que van a haber una serie de máquinas, ¿verdad? En una red que se van a convertir en zombies y estas máquinas van a estar al servicio del atacante para poder estar enviando comunicación, ¿verdad? Para seguir infectando más host y en algún caso, pues volverlos también zombies, ¿verdad? Está también el envenenamiento de DNS, ¿verdad? El Domain Name Service, ¿verdad? Es un ataque en el que el atacante ha logrado infectar un host para aceptar registros de DNS falsos que apuntan a servidores maliciosos. Ahí están, por ejemplo, los mensajes que mandan algunos bancos, ¿verdad? Donde dice, mire, si usted ve este tipo de información no corresponde a la que nosotros solicitamos y entonces, por favor, no llene esta información. Quiere decir, por ejemplo, que alguien intercepta, ¿verdad? O alguien suplanta la página oficial, ¿verdad? Y entonces la gente, en vez de ingresar a la página oficial, ingresa a la página de él y deja todas sus identificaciones ahí, ¿verdad? Y todas sus credenciales. El hombre en medio es un ataque en que un atacante intercepta la comunicación entre dos hosts, ¿verdad? Aquí hay bastante que ver con relación a esto. Hay mucha información en internet. De hecho, vamos a ver un video más adelante que tiene que ver con los inicios de esto. Pero para dar una idea, pues, de cómo es que se generó esto. Y básicamente, pues, son herramientas que se utilizan. Hay unos reality shows españoles que los pueden ver en internet también. Me voy a acordar del nombre, que se me fue el nombre ahorita. Eh, estos, estos realities hacen en vivo este tipo de interceptaciones, ¿verdad? Por ejemplo, alguien en una estación de tren, ¿verdad? O del metro, ahí en España, coloca un equipo, una máquina donde empieza a interceptar comunicaciones de personas y se ve como en vivo hackean a una persona que anda ahí solicitando conectarse a una red, ¿verdad? Y la red a la que se conecta es una red maliciosa, ¿verdad? Es una red Wi-Fi maliciosa. Y tiene un bonito nombre, ¿verdad? Estación del metro, por ejemplo, o estación principal o algo así por el estilo. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Cuando uno se conecta en alguna red de este tipo, ¿verdad? En centros comerciales, lugares por el estilo, pues en algunos casos los hackers, ¿verdad? Colocan dispositivos de este tipo para poder interceptar información. Ahí en el ejemplo del video, que yo les estoy contando, pues la persona esta ingresa a su cuenta de Facebook y deja sus credenciales y todo ahí. Le interceptan y ya la pueden estar manipulando, tienen acceso a su cuenta de Facebook y todo el asunto.
Y lo hacen en vivo, ¿verdad? Y a la persona le van a hablar después, ¿verdad? Se asusta cuando ve como en un ratito le hackearon su cuenta de Facebook, por ejemplo, ¿verdad? Ese sería un ejemplo del hombre en medio, ¿verdad? No sé si vamos bien hasta acá. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Alguien ha visto Hola, todo esos bien. programas? ¿Perdón? Vale. ¿Alguien ha visto esos programas que les digo? Se llama Mundo Hacker, ya me acordé. Mundo Mm, Hacker. Mundo Hacker se llama. Sí, si ven esos videos, es una serie de varios videos y los hacen en vivo. De hecho, ahí le hackean, imagínense como los carros tienen comunicación ahora, pues todos sus sistemas son controlados electrónicamente. En un momento dado le hackean a una persona su carro, ellos van atrás con un equipo y hacen que el carro se detenga, lo descomponen en un ratito. O sea, son bien interesantes. En otra se colocan en un techo de una azotea y colocan y empiezan a hacer un barrido de redes que hay disponibles y donde encuentran una que tiene poca seguridad, la hackean. Y entonces el asunto es, por ejemplo, que una red de estas se puede utilizar para distribución, por ejemplo, de material no permitido, ¿verdad? Y prácticamente toda la responsabilidad le caería a la persona, a la dueña de la conexión, ¿verdad? Y no así al atacante que está únicamente utilizando ese medio, ¿verdad? Mundo Hacker se llama, por si los desean ver aquí más adelante, ¿verdad? En internet está. Bien, aquí hay algunos otros términos más, miren, que tienen que ver con siempre ataques de tipo de TCP/IP, o sea que era conexiones de redes. La repetición, por ejemplo, es un tipo de ataque de suplantación de identidad en el que el atacante captura un paquete autenticado, lo modifica y lo envía al destino original, ¿verdad? La suplantación de identidad es un atacante en el que es un tipo de ataque, ¿verdad? En el que el atacante falsifica una dirección IP para obtener acceso a los recursos. Y un ataque de saturación SIN o SIN, ¿verdad? Es un tipo de ataque que aprovecha de la comunicación tridireccional de la TCP. O sea que básicamente lo que hace es, pues, eh, vulnerar, ¿verdad? Vulnerar las conexiones de redes. Aquí hay otros tres términos más. Entonces, como se darán cuenta, si hablamos de malware, pues también tenemos que hablar de la catalogación que hay con relación al malware que afecta exclusivamente a las redes, ¿verdad? Aquí hay otros términos que tienen que ver siempre con seguridad, el día cero y la hora cero. Entonces, estos términos para tenerlos claros, ¿verdad? Es, por ejemplo, el del día cero es el día en el que el proveedor descubre la vulnerabilidad desconocida y es un término de referencia a la cantidad de tiempo que el proveedor va a tener para poder solucionar ese problema, ¿verdad? El día cero, o sea, se dieron cuenta de que los sistemas estaban infectados hoy y aquí empieza a correr, hoy es el día cero. Y la hora cero, ¿verdad? El momento en que se detecta la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque se necesita llevar un control, por ejemplo, del tiempo en que el sistema estuvo vulnerable, ¿verdad? Entonces, la hora cero y el día cero. Entonces, y es posible que durante este lapso de tiempo, antes de que se logre una solución, ¿verdad? El software puede continuar siendo atacado, ¿verdad? Hasta que se encuentre disponible un parche que aborde la vulnerabilidad. Ya yo les había comentado que, por ejemplo, en Europa, en Israel, hay agencias específicamente que esto es lo que trabajan, ¿verdad? Desde temprano se levantan, encienden sus equipos o ni los encienden, los mantienen encendidos las 24 horas del día y a esto se dedican, ¿verdad? A estar controlando vulnerabilidades en sistemas de clientes contratados. ¿Cuál sería la protección contra ataques de red? Y no es una sola solución la que se puede implementar, ¿verdad? O sea que la solución en algunos casos tiene que ver con muchos enfoques y se analiza por capas, ¿verdad? O sea que esto va a requerir acciones o actividades en distintos dispositivos o la combinación de dispositivos y servicios de red para que esto trabaje en conjunto. O sea que no puedo yo decir únicamente que con mi antivirus ya estoy yo protegido, ¿verdad? Todos los dispositivos de red, incluidos el router, los switches, deben estar protegidos para evitar que los atacantes manipulen los dispositivos, porque las vulneraciones, pues por las redes que van a entrar, ¿verdad? Aquí hay un término interesante
Ahí vamos a ver un video más adelante, los voy a poner para que lo miren, que tiene que ver con esto, miren, con la ingeniería social, ¿verdad? Y cómo es que utilizando esta ingeniería social en sus inicios pudieron conseguir información para empezar a hackear. Y lo que hackeaban primero eran líneas telefónicas, imagínense usted. De ahí venían los primeros delincuentes piratas, ¿verdad? Entonces, la ingeniería social, lo que trata, ¿verdad? Es una técnica que lo que quiere es engañar a objetivos desprevenidos, o sea, personas, ¿verdad? Para que ellos puedan revelar información confidencial, ¿verdad? Esta ingeniería social es un ataque de acceso que intenta manipular a las personas para que realicen acciones o para que puedan divulgar información confidencial. O sea que es la misma persona la que les va a brindar la información. Los ingenieros sociales a menudo confían en la naturaleza humana, en la predisposición a ayudar que tienen las personas, ¿verdad? Entonces, yo pongo, por ejemplo, antes de que hubiera una gran expansión de líneas telefónicas, de que estuviera la privatización, perdón, había muchas solicitudes de líneas telefónicas que no eran cubiertas por las empresas. Entonces, costaba mucho, ¿verdad? Costaba mucho. Pero en esas épocas, ¿verdad? Estaban, por ejemplo, las famosas guías de teléfonos, ¿verdad? En donde había el nombre de la persona, la dirección y el número de teléfono. Imagínese usted lo que las personas, por ejemplo, los extorsionadores quieren conocer hoy, ¿verdad? El nombre de la persona, el número de teléfono. Y eran teléfonos de casa, ¿verdad? Donde las personas estaban. Y resulta que de repente llamaban, ¿verdad? Y las personas contestaban, casa de la familia fulano de tal, ¿en qué le podemos servir? O sea, identificaban hasta la casa, la persona, ¿verdad? Mire, estará fulanito, no, usted está llamando al número tal, 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 que es de la familia tal, 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 tal. O sea, las mismas personas daban esa información. Hoy yo estoy seguro que si a usted lo llaman por teléfono y le preguntan, mire, ¿a dónde hablo? Usted no va a decir, pues habla con Juanito Pérez y mi número es el tal, 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 ¿verdad? Porque de repente es una llamada de extorsión la que le quieren hacer y usted pues no va a dar esa información, ¿verdad? No va a dar esa información. Hoy de repente lo llaman a uno como número equivocado y ya tiene uno hasta el identificador de llamadas, cosa que antes no había tampoco, ¿verdad? No podía uno identificar de dónde lo estaban llamando. Y para que se pudiera identificar una llamada era un proceso bastante largo y propiamente había que hacerlo con la empresa de telefonía, ¿verdad? Entonces hoy prácticamente usted tiene un servicio de ese tipo en el cual le queda registrado el número de la persona que lo está llamando, ¿verdad? Entonces, si a usted lo llaman por teléfono, ¿verdad? Y es un número que equivocado o le dicen tal cosa, se dice que no, ¿verdad? Que no es la persona. Y si le preguntan su nombre, usted no dice su nombre, sino que simple y sencillamente, mire, está equivocado. Si lo vuelven a llamar otra vez, es obvio que tienen el número, ¿verdad? Mire, usted está llamando al número tal, 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 pero aquí no existe esta persona, no está equivocado. Y pa, vuelve uno a colgar. Pero no puede uno estar brindando informaciones, ¿verdad? De eso se trata la ingeniería social, que usted no vaya a dar información esencial, necesaria, con la cual lo puedan a usted perjudicar después. Vamos bien, hasta acá, pregunto, ¿alguna duda? No, profe. Para nada, profe. Gracias. Ya saben, entonces, ¿verdad? No vayan a estar dando información por teléfono, ni en la calle, ni en ningún lado, ¿verdad? Tiene uno que ver quién es el que le está preguntando. Algunas técnicas que se utilizan, un pretexto, ¿verdad? El atacante finge necesitar datos personales para confirmar la identidad, ¿verdad? No, nada de datos personales. Suplantación de identidad, ¿verdad? Un ataque envía correos electrónicos fraudulentos disfrazados como que provinieran de una fuente confiable, tampoco, ¿verdad? Ahí hay otro caso ahí de ese famoso correo basura que le llaman el spam, ¿verdad? En esos videos del mundo hacker que yo les digo, ahí también hacen una demostración en donde envían una cantidad de correos exagerados, ¿verdad? Y más de alguno cae en ese montón de correos que se envían, más de alguno cae, ¿verdad? Porque son tantos los correos que envían. Está también la suplantación de identidad focalizada, donde un atacante crea un ataque de suplantación de identidad orientado para una organización o una empresa específica, ¿verdad? El correo no deseado es el que yo les menciono, ¿verdad? Correo no solicitado, que suele contener enlaces nocivos o malware, contenido engañoso, algo por algo, ¿verdad? Cuando el atacante solicita información personal a cambio de algo, ¿verdad? Y se acuerda que no hay nada gratis aquí en la vida, todo tiene un precio y nadie da nada por nada, ¿verdad? El señuelo, un atacante deja una unidad de memoria flash infectada por malware en una ubicación pública, ¿verdad?
Yo sé que uno se pondría contento si ese fuera el caso, pero si ese fuera el caso, mejor abra un Linux antes o formatee, la verdad, no esté de repente averiguando qué hay ahí, ¿verdad? O tomar las medidas necesarias, ¿verdad? La suplantación de identidad, un atacante finge ser una persona que no es, ¿verdad? Seguimiento, cuando un atacante sigue a una persona autorizada a un lugar seguro, espía por encima del hombro, ¿verdad? Como en los cajeros, ¿verdad? Está uno ahí viendo que no le estén viendo qué contraseña pone, porque de repente le roban la tarjeta y ya pueden entrar a eso, ¿verdad? Entonces, uno mismo pues les da la información, ¿verdad? Hurgar en la basura, un atacante busca información confidencial en la basura. Quiere decir que no deseche usted, por ejemplo, información sensible que lo pueda afectar, ¿verdad? En la basura, porque la basura es algo de lo que revisan. Estas serían prácticamente las técnicas de la ingeniería social. Y aquí le dan algunas formas, ¿verdad? Para poderse uno proteger contra eso. Y las recomendaciones son no proporcionar nombres, usuarios, contraseñas a nadie, ¿verdad? No deje su nombre, usuario y contraseñas donde las pueda encontrar fácilmente, ¿verdad? Nunca abra correos electrónicos de fuentes no confiables. No publique información laboral en redes sociales. Pues hoy quiere usted averiguar de alguien y vaya a Facebook y ahí ponen todo, ¿verdad? Hasta lo que hicieron, que andaban haciendo al mediodía, etcétera. Ojo con eso, yo sé que es una tendencia de la actualidad, ¿verdad? Estar comunicado y colocando muchas cosas a través de Facebook o del WhatsApp, pero informaciones de ese tipo, pues es un poco peligroso estarlas colocando, ¿verdad? Nunca use en otros sitios, ¿verdad? Las contraseñas que emplean su trabajo, ¿verdad? De repente usted va a un café internet o algo y no usa las precauciones adecuadas o está usando sus contraseñas, no es bueno, ¿verdad? De preferencia, mejor usar equipos conocidos. Ahí se recuerda que las precauciones de la seguridad son varias y no es una sola, ¿verdad? Aquí hay, por ejemplo, recomendaciones que hacer, ¿verdad? Para no caer en aspectos que lo estén a uno involucrando con técnicas de ingeniería social para poder recopilar información sensible, ¿verdad? Bloquee la computadora o cierre la sesión al alejarse del dispositivo. Yo he oído mucho en lugares de trabajo con compañeros que alguien deja abierta su máquina, ¿verdad? Cuando se levanta y los compañeros llegan y le empiezan a hacer, pues, en broma, ¿verdad? Le cambian el escritorio, el fondo de pantalla, le ocultan archivos, de hecho hasta mandan correos si es que estuviera abierta la cuenta. Entonces, si trabaja en algún lugar así, ¿verdad? Es bueno cerciorarse de que en el momento que se levanta de su máquina, dejar bloqueado su usuario, ¿verdad? Siempre informe a individuos sospechosos, ¿verdad? Si usted ve algo anómalo, pues hay que reportarlo y destruya información confidencial siguiendo políticas de la organización. Ahí estaríamos con la sección 13.1. No sé si tienen alguna pregunta. No, profe. No, está Vaya, problema. gracias. Vaya, si tuvieran alguna duda, ya saben que me pueden interrumpir en el momento. Procedimientos de seguridad. Los procedimientos de seguridad estábamos viendo que no va a ser uno solo, sino va a ser un conjunto y aplicado en varios campos. Por ejemplo, este es algo interesante. Miren, una política de seguridad, ¿verdad? Entonces, una política de seguridad es un conjunto de objetivos de seguridad que va a garantizar la seguridad en una red, en los datos y en las computadoras de una organización. Esto es un documento en constante evolución, o sea, dependiendo de las necesidades o de las carencias, asimismo pueden quitarse algunas políticas o agregarse otras. Es una cosa que está en constante cambio, ¿verdad? Y está también con relación a los empleados, ¿verdad? Entonces, estas políticas generalmente son creadas por un comité de miembros compuestos como administradores, personal de TI, y es responsabilidad del personal de TI, ¿verdad? Implementar las especificaciones de las políticas de seguridad en la red. Obviamente, pues cuando uno va a trabajar a algún lugar, ya estas políticas están establecidas, ¿verdad? ¿Qué usar, qué no usar? Y sin ir tan lejos, pues las políticas existen. Por ejemplo, en el centro TICS hay políticas, ¿verdad? Eh, ¿Qué podríamos decir de las políticas? Que usted ingresa al centro, tiene que pasar antes con el poli, pero ahora con las políticas de la pandemia, ¿verdad? Ya son políticas también.
esos procedimientos para prevención contra el COVID-19, esas son políticas implementadas, ¿no? Entonces lo revisan. Cuando no era eso, pues había que identificarse para ingresar y a dónde iba, no entraba cualquier persona. De hecho, hasta estaba restringido el uso, no se podía entrar en pantaloneta, ¿verdad? En pantaloneta al centro Tex. Tenía que ir vestido formalmente. Me refiero a llevar pantalón y, y camisa, ¿verdad? No podía ser que entrara en shorts o algo así por el estilo, no se permite. No se puede estar corriendo ni jugando en los pasillos, por ejemplo. Esas son políticas en la instalación, ¿verdad? No se permite jugar en los baños y en los salones de clase. En los salones de clase no se permiten las USBs, no se permite comer adentro de la clase, comer ni fumar, ¿verdad? No se permite estar haciendo basura. Entonces hay algunas políticas, ¿verdad? Entonces, las preguntas que se deben de realizar es, ¿qué activos son los que necesitan protección? ¿Cuáles pueden ser las posibles amenazas? ¿Cómo se debe de proceder en caso de una infracción de seguridad? ¿Y qué tipo de capacitación se ofrecerá para instruir a los usuarios finales? Porque prácticamente donde hay personas, ahí hay riesgo, porque las mismas personas ocasionan o pueden fomentar algún tipo de riesgo, ¿verdad? Entonces, ¿qué políticas de seguridad, verdad? Por ejemplo, de identificación y autenticación, ¿verdad? De contraseña, de usos aceptables, de acceso remoto, de mantenimiento de red, de manejo de incidentes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, aquí hay algunas preguntas y algunas respuestas sobre qué es lo que se requiere y qué se puede aplicar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dentro de las políticas de autenticación, ¿verdad? Van a describir procedimientos de verificación, por ejemplo, quiénes son las personas autorizadas y que puedan acceder a los recursos de red. Normalmente cuando se ingresa a algún lugar de estos, pues las personas que trabajan ahí tienen un carnet para poder ingresar o identificaciones biométricas, ¿verdad? Y dentro de la red, pues hay requisitos también, ¿verdad? Hay restricciones, más bien, porque pues no todas las personas, dependiendo del usuario que tengan, van a tener acceso a toda la información, ¿verdad? Entonces hay políticas de identificación, de contraseña, por ejemplo, las de uso aceptable, ¿verdad? Son las que identifican recursos y el uso de la red que son aceptables para la organización y pueden incluir ramificaciones de violaciones políticas. Es prácticamente la forma en cómo se va a utilizar el equipo, ¿verdad? Las de acceso remoto, las de mantenimiento de red, ¿verdad? Obviamente la red es como un dispositivo de tipo hardware, solo que es hardware y software. Y las redes de igual manera necesitan mantenimiento también a cada cierto tiempo. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Por ejemplo, en una computadora uno la desconecta y la saca de servicio para poder darle el mantenimiento. Pero en una red no puede usted, por ejemplo, dejar sin red a los usuarios, ¿verdad? En un momento dado. ¿Cómo se va a realizar los procedimientos para los mantenimientos? Pues eso es lo que se pueden programar dentro de una política de seguridad. Sobre todo los procedimientos, ¿verdad? Está también las políticas de manejo de incidentes, ¿verdad? Van a describir cómo se manejan los incidentes de seguridad, ¿verdad? Número uno, no entrar en pánico, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, los objetivos de estas políticas es que se pueda garantizar un entorno de red seguro y que se pueda proteger los activos. Los activos, pues, son todo lo que maneja la empresa, ¿verdad? Los equipos de información, las personas también, ¿verdad? Datos, empleados, dispositivos físicos, computadoras, equipos de red, ahí está bastante claro. Y la política de seguridad debe de identificar el hardware y los equipos que se utilizan para poder evitar el robo, el vandalismo, la pérdida de datos. Porque aquí ahí están estas otras situaciones, ¿verdad? De que se puedan robar el equipo o lo puedan dañar, por ejemplo. Y por ende, pues las pérdidas de datos, ¿verdad? La seguridad física, pues ahí hay, la foto está clara, ¿verdad? Hay un control de acceso en donde hay que colocar un dispositivo o una clave, ¿verdad? Y a áreas restringidas, por ejemplo, ¿verdad? Las políticas de seguridad, pues hay bloqueos convencionales por cerrojo, ¿verdad? El bloqueo electrónico, bloqueo basado en tokens, ¿verdad? En biométricos y de varios factores a la vez, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de los biométricos hay de retina también, ¿verdad?
Entonces, aquí son algunos mecanismos. Tal vez el más sencillo es echar llave, mire, ¿verdad? Por ejemplo, llave al lugar donde están las cosas o llave a los equipos, ¿verdad? O cerrar con cerrojo, ¿verdad? Y las distintas formas telefónicas, ¿verdad? Perdón, formas tecnológicas. Entonces, bloqueos electrónicos, ¿verdad? Por ejemplo, un PIN o el teclado, etcétera. Eh, esta parte más que todo, cuando se refiere a trampas, ¿verdad? Son aspectos propiamente físicos, miren, ¿verdad? Por ejemplo, se colocan accesos donde hay que abrir una puerta y hay que cerrarla para poder entrar al otro lado, como hacen en los bancos ahora en la actualidad, ¿verdad? Yo lo he visto, por ejemplo, en Banrural, ¿verdad? En algunas agencias. Usted primero entra donde está el poli y y hasta que el poli lo revisa y ve que no lleva armas y le dice que se ponga la gorra para atrás para que se le mire la cara, que se eche la gel, ya cierra la puerta de la entrada y en ese momento ya se puede abrir la otra puerta para que entre. Y de igual manera las personas que salen, ¿verdad? A eso se refiere, a ese tipo de puertas en donde hay que abrir una, hay que cerrarla para poder abrir la otra, ¿verdad? Las protecciones de las computadoras, ¿verdad? Estas pueden incluir, ¿verdad? Varios métodos. Principalmente la protección incluye a cableados, a equipos, a telecomunicaciones, a dispositivos y los varios métodos que pueden instalarse, sobre todo en áreas protegidas, ¿verdad? Por ejemplo, los cables deben de colocarse en conductos o tenderse dentro de las paredes para que no estén accesibles, que alguien venga y solo lo pueda cortar o pinchar, ¿verdad? A fin de evitar que sean alterados o haya un acceso no autorizado, ¿verdad? La forma en que se utiliza el equipo, el lugar donde se encuentran los equipos de computación, el tipo de acceso de usuario que lo necesita y algunos ejemplos, ¿verdad? Si una computadora está en un lugar público, concurrido, exige protección adicional y contra el vandalismo. Quiere decir que no vaya a ir alguien y se la vaya a ir llevar corriendo, ¿verdad? O que vaya a ir con algún objeto contundente y la pueda romper, ¿verdad? Un servidor muy ocupado de un centro de atención telefónica debe de protegerse en una sala de equipos cerrados con llave. Estos equipos no pueden estar a la vista de la gente y deben de estar bien protegidos, ¿verdad? Como lo es el caso de los data centers. Una computadora portátil en un lugar público, ¿verdad? Hay unos dispositivos que se le colocan a la computadora, que es un candado, ¿verdad? Donde uno lo coloca y le echa llave y ahí ya no se la puede llevar. Esto es similar a los equipos de seguridad que se utilizan, por ejemplo, en los supermercados que venden teléfonos y venden computadoras, si se dan cuenta, todas las computadoras están amarradas ahí con un dispositivo de tipo cable ahí, ¿verdad? Igual los teléfonos. Y algunos tienen hasta alarmas, si uno le quita eso a un teléfono empieza a sonar, ¿verdad? Entonces a eso se refieren las protecciones de las computadoras y el hardware. ¿Vamos bien hasta acá? Pregunto. ¿Esos son físicos? Sí, profe, vamos bien. Bueno, aquí pasamos a un tema que tiene que ver con los datos. Mire, su mayor activo, la información, ¿verdad? La información es poder, ¿verdad? Y el secreto de las empresas, ¿verdad? Sus fórmulas, sus recetas, la tecnología que utilizan, sus patentes, etcétera, ¿verdad? Entonces, estos se consideran probablemente los datos más activos, o sea, los datos activos más valiosos dentro de la organización. Y aquí hay investigación y desarrollo, ventas, finanzas, recursos humanos, empleados y clientes. Es muy común, yo he escuchado mucho y he visto que de repente anda alguien por ahí vendiendo listados de empleados con nombre y DPIs y toda la cosa, ¿verdad? ¿Dónde los consiguió? A saber. ¿Es legal De lo verdad, que está profe. haciendo? No, no es legal. ¿Perdón? De verdad han contado personas vendiendo eso. Sí, sí. No, bien, mire pues, de repente, y no está usted exento de que usted esté incluido en alguna de estas, porque, mire pues, si usted tiene tarjeta de crédito, ¿verdad? Si usted usa una cuenta de banco, si usted tiene tarjeta de supermercado, todas estas cosas en donde ha tenido que poner datos, o mire pues, sin ir tan lejos,
Imagínese que alguien pudiera vender los activos del RENAP, imagínese usted. Ahí está la información de toda la gente, ¿verdad? Eso no es posible. Esos son activos. Y sí, como le menciono, de repente ahí lo llaman por teléfono, mire que le vamos a dar 3 días gratis en Soleil, en el puerto de San José, solo llénenos esta encuesta, fulanito de tal, y tienen el nombre de uno, tienen su dirección, tienen su número de teléfono, y esas son cosas que, como les digo, antes es posible que uno dejara datos por ahí en algún lugar así, pero hoy en la actualidad no está uno colocando eso. Entonces sí se da, ¿verdad? Entonces, los datos de las personas, de los empleados de recursos humanos, esos son activos, ¿verdad? Entonces, los datos, por ejemplo, se pueden perder o dañarse en circunstancias como robos o fallas de equipo o desastres. Por eso es que hay que tener backups de esto, ¿verdad? La pérdida o la exfiltración de datos son términos utilizados para describir cuando los datos se pierden, se roban o se filtran al público, ¿verdad? Hay muchos datos y en un momento dado causan conmoción, ¿verdad? Eh, Cuando hay una fuga de información de un lado, ¿verdad? No sé si se enteraron o se han oído un poco la historia, un señor que se llama Julian Assange, ¿verdad? Los Wikileaks que le llamaban, ¿verdad? Él filtró informaciones de entes gubernamentales de determinado país que eran secretos de ellos, ¿verdad? Pero, y los vendió, los sacó, lo hizo por venganza. Y así sucede, ¿verdad? De repente un empleado se va y quiere hacerle daño a la empresa, entonces divulga algunas informaciones de este tipo. Entonces, los datos deben de estar bien protegidos, ¿verdad? Se puede proteger de la pérdida mediante copias de seguridad, datos de cifrado, archivos, carpetas, permisos, etcétera, ¿verdad? Hay un círculo, por ejemplo, de datos, ¿verdad? Lo que puede generar, ¿verdad? Imagínense que una pérdida de datos puede dañar la reputación de la empresa o de la persona, ¿verdad? Le puede dar ventajas competitivas a la competencia, valga la redundancia. Puede perder clientes, pérdida de ingresos, acciones legales que generen multas y sanciones, costos y esfuerzos significativos para notificar a los afectados, costos y esfuerzos significativos para recuperarse de la filtración. Entonces, obviamente, ¿verdad? Una empresa que maneje tipos de datos casi no puede hacer lujo de que se puedan perder, ¿verdad? Tienen que estar súper bien protegidos para evitarse toda esta serie de problemas. Copias de respaldo, ¿verdad? Las copias de respaldo. eh, Cuando uno habla de un backup, lo más fácil es una copia en algún medio, ¿verdad? Hoy las copias de respaldo generalmente se están colocando en la nube. Las nubes pues son equipos tal vez no normales, comunes y corrientes, pero son equipos físicos, ¿verdad? Que se mantienen encendidos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, el 24/7 que se le llama. Pero ellos manejan una forma de cómo procesar esa información que nunca se va a perder nada ahí, ¿verdad? Nunca se va a perder nada. Se espera, ¿verdad? Los hosts de Windows, o sea, los equipos de Windows tienen una utilidad de copia de respaldo y de restauración. Y los de Mac, ¿verdad? Tenían la utilidad denominada Time Machine, que ya la habíamos mencionado anteriormente. Otro de los aspectos importantes, ¿verdad? Es, por ejemplo, los permisos y controles de carpeta, ¿verdad? Ya en una práctica anterior habíamos visto, por ejemplo, cuando se comparte una carpeta, pues ahí también le puede uno, dentro de las propiedades de la carpeta, darle un control total, poder modificar, lectura, ejecución, lectura, sola escritura, ¿verdad? Entonces, ahí hay formas de cómo proteger, por ejemplo, alguna carpeta, sobre todo en equipos donde se pudiera tener accesos de más personas, ¿verdad? Entonces puede tener uno de alguna manera cifrada o encriptada o con permisos, ¿verdad? Lo que uno utilice, ¿verdad? Aquí hay un cifrado de archivo y carpeta, ¿verdad? Si se dan cuenta, cambia de color, ¿verdad? Donde dice Encrypted Folder, en un folder compartido. De esto hay una práctica ahí dentro de los laboratorios. Y el cifrado, pues, consiste en transformar los datos mediante un algoritmo complicado para hacerlos ilegibles.
se debe de utilizar una clave especial para volver a convertir la información legible de datos. Y el sistema de encriptación de archivos EFS, ¿verdad? Es una característica de Windows que permite encriptar datos. Básicamente la encriptación de datos, pues es utilizar una clave, ¿verdad? Un algoritmo para poder hacerlo. A mí me gusta colocar un ejemplo y quiero que usted utilice su imaginación ahorita. Haga de cuenta que usted tiene un palo de escoba. Usted tiene un palo de escoba, ¿sí? Imagínese un palo de escoba. Va. A ese palo de escoba usted le tiene que colocar un tipo parecido al... Haga de cuenta que es un masking tape, ¿sí? Y va a empezar en la parte de abajo, pero lo va a ir colocando a manera de cubrir todo el palo, pero dejando, o sea, que vaya en forma ascendente, lo va a ir colocando así como diagonalmente para poderlo cubrir. No sé si se entiende esto, el ejemplo que le estoy queriendo que imagine. Te lo repito. Tiene un palo de escoba, ¿sí? Y le va a colocar un masking tape de abajo arriba. Empieza en la parte de abajo, pero le empieza a poner, así como coloca una cinta de hilar o masking tape, donde va subiendo, 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 subiendo hasta que llega al final. Perfecto, ya cubrió todo el palo de escoba, ¿sí? Con ese masking tape. ¿Qué va a hacer ahora? Va a colocar un mensaje ahí, lo va a escribir con un marcador, ¿sí? Va a escribir, este es un mensaje cifrado, encriptado, por ejemplo, el mensaje, ¿verdad? Cupo toda esa frase en el palo de escoba. Este es un mensaje cifrado, encriptado. Perfecto, ya lo tiene ahí. Va. Ahora va a desenrollar el masking tape de todo el palo de escoba y va a tratar de leer el texto que escribió. ¿Se podrá leer ese texto? Pregunto. No. No se puede, ¿verdad? Porque van a aparecer frases y palabras separadas a lo largo de todo el masking tape, donde no hay mucha coherencia. ¿Qué necesita usted para poder leer esa frase que está colocada en ese masking tape? ¿Qué necesita? Volver a enrollar el masking tape Volver a en el palo. enrollarla, ¿verdad? Volver a enrollarlo. ¿Tendrá que ser el mismo palo de la escoba que usted utilizó o puede ser otro? Pues tiene que ser el mismo, digo yo. Bueno, tal vez no el mismo físicamente, pero el que tenga las mismas características. Porque yo le puedo agarrar el masking tape, dárselo a usted y decirle, mire, váyase al Petén y allá lo va a ir a leer el mensaje. Usted se lleva el Petén, pero no se lleva la escoba. Pero allá hay otra escoba igual, ¿verdad? Donde va a ir a enrollar. Entonces, en ese sentido, ahí sí se va a poder, ¿verdad? Básicamente esa ha sido la base para crear códigos y para crear encriptaciones, ¿verdad? A lo largo de la historia han habido buenas, ¿verdad? Si tienen la oportunidad de ver el código Enigma o pueden ver algo de la vida de Alan Turing, ¿verdad? Ahí hay cosas bien interesantes. Él ayudó a desencriptar las transmisiones japonesas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes tenían una máquina que se llamaba Enigma, ¿verdad? Y podían encriptar información y necesitaban poderla desencriptar con otra máquina igual. Y ahí fue donde él empezó a utilizar algoritmos informáticos para poderlo descifrar, ¿verdad? Alan Turing. Bien, ¿qué tiene también Windows? Windows tiene el Windows BitLocker y BitLocker to Go, ¿verdad? Es una aplicación que hay ahí para poder cifrar, ¿verdad? Para poder cifrar información dentro de Windows. Y habla también del módulo de plataforma segura TPM, ¿verdad? Se debe habilitar en el BIOS si es que existe. Ya sabe que ese módulo es un hardware que viene en las computadoras. Y entonces, si lo viene, pues hay que habilitarlo en BIOS, ¿verdad? Aquí hay un video, ¿verdad? Espero que lo hayan podido haber visto, ¿verdad? De BitLocker y BitLocker to Go. Y aquí habla, de hecho, en la práctica viene algo similar, ¿verdad? Donde hay que cifrar una unidad flash para hacer la práctica. Y entonces, cómo se cifra y cómo se desbloquea una unidad cifrada. Y cómo cifrar una unidad en el sistema operativo con BitLocker, ¿verdad? Están los videos. Y ahí está la práctica del laboratorio
que viene con BitLocker, que son las prácticas que ya están colocadas en la plataforma de NetAcad y que tiene que ver con los laboratorios que hay que hacer, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta acá? Pregunto, ¿alguna duda? No, profe. Muy bien. Fíjense que aquí entramos a la destrucción de datos. O sea, si bien por un lado los datos pueden ser uno de los activos más valiosos dentro de una empresa, ¿verdad? La protección de los datos, pues la eliminación de los datos, pues también es otra situación, ¿verdad? Fíjense que yo recuerdo haber tenido en mis clases, ¿verdad? En algún momento dado, a alguien que se fue a trabajar a una entidad gubernamental, y no voy a mencionar nombres para no estar comprometiendo a nadie por ahí. Pero resulta que en esa entidad gubernamental, al final de un periodo presidencial, querían donar los equipos que habían utilizado, ¿verdad? ¿Por qué los querían donar? No sé. ¿Por qué se querían deshacer de los equipos? No sé. Pero los querían mandar a algún lugar, pero eso sí, querían que el equipo no llevara nada de información, ¿verdad? Entonces es bien sabido, ¿verdad? Que, por ejemplo, el formateo de un disco con un software especializado, usted puede volver a encontrar la información que hay. No es una cosa mágica, pero no es algo que diga, todo lo que se borró lo puedo encontrar. No, dependiendo del tipo de software, también así va a ser la efectividad que haya. Pero aquí, por ejemplo, si uno desea, por ejemplo, eliminar toda esa serie de datos, ¿verdad? Entonces hay varias técnicas. Hay una, por ejemplo, la vara desmagnetizadora. Eso le va a aplicar un magnetismo muy fuerte a un disco duro para que los platos, al estar expuestos, ¿verdad? Los platos internos del disco, que es magnético, se borren, ¿verdad? Por ejemplo, también hay un borrado seguro, ¿verdad? Con herramientas diseñadas para sobreescribir los datos. Y viene sobreescribir varias veces para dejarlos ilegibles, ¿sí? Y no se van a borrar, ahí van a estar, pero sobrescritos. Y mencionan en algún momento dado, si ya leyeron el material, que si realmente uno quiere deshacer o quiere eliminar la información que hay en los discos duros, lo que hay que hacer es que hay que destruirlos físicamente, ¿verdad? Hay que destruir físicamente. ¿Cómo se destruyen físicamente? Con un martillo. Usted desarma el disco duro y desarma los platos, así como lo oye. Parece brusco eso y parece fuerte, pero así es, ¿verdad? Entonces, esto se refiere a las unidades que son unidades magnéticas, ¿verdad? Como por ejemplo los HDDs, ¿verdad? Los SSDs, pues esos son compuertas, están compuestos por memorias flash, ¿verdad? En lugar de platos magnéticos. Y entonces esta forma de desmagnetizar y todo no aplica para este tipo de discos, ¿verdad? Si son híbridos, pues de alguna manera, ¿verdad? De alguna forma. Dice que hay también trituradoras o incinerador diseñado para destruir documentos y cada tipo de medios, ¿verdad? Y entonces, eh, también las impresoras pueden tener un disco duro que mantiene el caché, ¿verdad? Los cachés son memorias en los documentos que se imprimieron analizaron. Y esta función de caché se puede desactivar a veces o el dispositivo debe ser limpiado regularmente. Entonces, aquí hay, por ejemplo, si va a ser destruido, ¿verdad? O si se le puede aplicar un reciclado con formatos de bajo nivel, formatos estándar, ¿verdad? Si es un formato de bajo nivel, la superficie del disco se marca con marcadores de sector para identificar las pistas donde se almacenan físicamente los datos en el disco. Y por lo general se realiza en la fábrica después del armado del disco duro. Cuando, cuando uno compra un disco, a veces no lo reconoce cuando uno lo coloca, porque viene con un tipo de partición que se le denomina RAW, o partición en bruto, se le llama también. Entonces lo tiene uno que volver a formatear, ¿verdad? Para hacerle un formateo estándar o de alto nivel. Pero también pues hay software, ¿verdad? Para poder ser borrados o ser formateados, ¿verdad? Y destruidos. Pregunto, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? No, profe. Perfecto. Protección de las estaciones de trabajo.
Pues esto es bastante común, ¿verdad? Por ejemplo, usted al BIOS le puede poner una contraseña, ¿verdad? Las contraseñas que puede tener en su usuario de inicio de sesión y las contraseñas de red. Esas son básicamente las tres formas en que se le puede poner protección a una estación de trabajo o una computadora. ¿Sí? Para entrar al setup, ¿verdad? Tiene una contraseña. No se pueden realizar cambios de configuraciones si no se tiene esa contraseña. Los inicios de sesión, ¿verdad? Es su usuario, ¿verdad? Juan Pérez y su contraseña 12345, por ejemplo, si no la tiene, no puede ingresar. Y la red, de igual manera, la conexión a las redes Wi-Fi, ¿verdad? Necesita tener de alguna forma la contraseña para ingresar a la Wi-Fi. Y depende de la configuración que sea, pues si la red puede estar mucho más segura, ¿verdad? Con filtrado de MAX, por ejemplo, ¿verdad? A esto es a lo que se refieren los tres niveles de protección de contraseña que se pueden utilizar. La de protección de BIOS, ya sabe, BIOS o UEFI, ¿verdad? Las de inicio de sesión, ¿verdad? Hay ahora el Windows Hello, el PIN o el bloqueo dinámico, contraseñas de imagen. Ya no únicamente es una contraseña con números, sino usted puede utilizar varias formas de poderse loguear dentro de Windows, ¿verdad? Y existe también, o sea, en usuarios locales y en usuarios con cuenta de correo amarrada, pues utiliza también sus credenciales de su cuenta de correo, ¿verdad? La administración de las contraseñas, pues ahí es a donde hay que ir a administrarlas, ¿verdad? Cuentas de usuario, Windows, está en el panel de control, cuentas de usuario. Si es administrador, ahí va a controlar las diferentes configuraciones que haya, ¿verdad? Los nombres de usuarios sugiere, ¿verdad? Que las contraseñas deben de tener al menos 8 caracteres. Yo creo que ya lo había mencionado. Por ejemplo, si se ponen menos caracteres y se trata de descifrar con software la contraseña, le es más difícil, le va a tomar más tiempo un sistema altamente especializado. Si las combinaciones que tenga que hacer de 8 caracteres, que consisten en letras, mayúsculas, minúsculas, términos, etcétera, le va a costar más tiempo hacerlo. Entonces se sugiere siempre 8. La complejidad, incluir letras, números y símbolos, ¿verdad? Evitar las contraseñas basadas en datos de fácil identificación. Por ejemplo, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, ya sabe que no se pone A, B, C, D, ¿no? La fecha de su cumpleaños tampoco, ¿verdad? Hay que utilizar diferentes contraseñas para cada sitio en la computadora que utilice, ¿verdad? Nunca utilice la misma contraseña 2 veces. Y eso es algo que a veces no hacemos, ¿verdad? Porque le ponemos casi que la misma contraseña a todo porque de repente se nos olvida y no sabemos. Yo lo que sí recomiendo es que las escriba en algún lugar, una libreta o algo por el estilo, porque se le olvidan a uno. Yo ya les había mencionado que yo he confiado mucho en mi cerebro todo el tiempo porque he tenido muy buena memoria y entonces no he tenido inconveniente en recordar cosas, pero eso se pierde un poco con la edad y entonces ya en un momento dado ya no se acuerda uno de algunas cosas y yo ya empecé a apuntarlas, ¿verdad? Ya empecé a apuntarlas en un cuaderno, sobre todo cada enero que tengo que hacer alguna serie de ingresos a plataformas específicas, eh, configuraciones que se hacen una vez al año, por ejemplo, ahí con aspectos con el INTECAP. Y entonces hay que estar recordando las contraseñas, ya las dejé apuntadas, ya llevo como 2 o 3 años de estarlas apuntando para que no se me olviden, ¿verdad? La diversidad, utilizar contraseñas diferentes, ya lo habíamos mencionado, y hay que cambiarlas con regularidad, ¿verdad? Cuando menor sea la antigüedad, que tenga más segura será la contraseña. Se va a dar cuenta, por ejemplo, que en su plataforma de NetAcad de Windows, en un momento dado le va a pedir que la cambie. Ya cuando la contraseña tiene mucho tiempo, le va a pedir que la cambie. Y eso sucede no solo en esta plataforma, sino que en algunas otras más, ¿verdad? Políticas de seguridad local de Windows, ¿verdad? Aquí habla del Windows Active Directory. Esto tiene que ver con la configuración de servidores, con software de sistemas operativos que maneja servers, en donde se pueden colocar, por ejemplo, algunas configuraciones. Windows, los Windows normales traen esto también, ¿verdad? Traen esto también, donde, donde se pueden aplicar algunas políticas de seguridad, por ejemplo, a grupos, pero no así a dominios y a carpetas y a grupos de trabajo también, ¿verdad?
De esto hay un laboratorio también ahí, ¿verdad? Hay un laboratorio también. Las políticas de la cuenta, ¿verdad? Política de contraseña, políticas de bloqueo de cuenta, etcétera. Configuración de las políticas locales. De esto viene el laboratorio también, ¿verdad? Ahí está con los pasos para seguirlos. Si tuvo oportunidad de leer el material, vio que estaban estos laboratorios. Y están estos laboratorios también ahí, ¿verdad? Que habría que empezar a realizarlos. Porque la idea es de que terminemos hoy con este capítulo, ¿verdad? Terminamos hoy con este capítulo para así a mañana empezar con el capítulo 14, que es el último. Tenemos 2 días para el 14 y ya el día jueves estaríamos ya cerrando el curso, ¿verdad? Viendo a ver qué más tenemos ahí pendiente. Exportación de la política de seguridad local, por ejemplo, y viene la práctica del laboratorio, lo que les estaba mencionando, ¿verdad? Configuración de la política de seguridad de Windows. El mantenimiento de cuentas, ¿verdad? Al finalizar el acceso del empleado, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacerle? Por ejemplo, tenía una cuenta en un dominio y se cancela, pues hay que cerrarla. Los accesos de invitados, por ejemplo, si hay alguien a la empresa y necesita el uso de computadoras, tiene que tener un acceso de invitado. Los tiempos de inicio de sesión se configuran en algunas empresas, por ejemplo, que las máquinas se puedan utilizar entre 8 de la mañana y 4 de la tarde. Los usuarios se pueden loguear solo en esas horas. Pasadas ahora, ya no se permite, ¿verdad? Registro de los intentos fallidos de inicio de sesión, ¿verdad? ¿Cuántas veces puede tratar de loguearse sin que la máquina se bloquee? Y los tiempos de espera de inactividad y bloqueo de pantalla. Si alguien se levanta de su máquina y se olvidó bloquearla, pues que tenga configurado un tiempo para que la máquina automáticamente entre en bloqueo, ¿verdad? Administración de las herramientas y tareas de las cuentas de usuario, por ejemplo, cuentas de usuario, etcétera, ¿verdad? El UAC. ¿Qué horas son? Ya son las 6:57. Los usuarios y grupos locales, eso es lo que les mencionaba, en las herramientas administrativas, ahí está esto. Hay un par de laboratorios que tienen que ver con esto, ¿verdad? Que tienen que ver con la administración de usuarios y las políticas que se le aplican, ¿verdad? Usuarios y computadoras del Active Directory, eso tiene que ver con dominios, ¿verdad? Un dominio configurado en un server. Y la práctica de laboratorio, lo que les mencionaba, configuración de usuarios y grupos de Windows. El firewall también trae un laboratorio, ¿verdad? Ya lo han de haber visto ustedes, ¿verdad? Dentro de sus máquinas. El firewall en software, el firewall en Windows y las configuraciones, ¿verdad? Lo que puede ser un programa o puerto permitido, un programa no permitido, etcétera, ¿verdad? Las configuraciones de seguridad avanzadas, ¿verdad? Y un laboratorio de configuración de Windows, la seguridad web, que tiene que ver con los diferentes navegadores, ¿verdad? La navegación en privado, ¿verdad? Bloqueador de elementos emergentes, esto tiene que ver con el Internet Explorer o con el Edge, ¿verdad? Que se maneja el filtro del Smart Screen, el ActiveX, configuración restrictiva. Esto también hay ahí. Bueno, vamos a llegar hasta aquí. Vamos a hacer una pausa en este momento. Son las 6. Hoy no tenemos examen. ¿Verdad? Hoy no tenemos examen. ¿O sí tenemos examen para hoy? Pregunto. Vamos a detener aquí la grabación. ¿Había examen para hoy? Pregunto. No recuerdo, profe. La verdad, yo tampoco, profe. ¿Qué examen hicimos el último día? El examen final del 1 al 9. Y el examen del capítulo 12 también lo hicimos, ¿verdad? Ah, sí, también. Ah, va. Bueno, mire, pues ahí coloqué en la descripción. Miren ese video. Está bastante interesante. Mírenlo y lo vamos a comentar. Voy a responder ahí unos chats que me están enviando en el WhatsApp ahorita. Gracias.
Pues siguen siendo iguales, pero en la actualidad esto ha evolucionado mucho, ¿verdad? Y se puede hablar, por ejemplo, de hacking ético y de colores de sombrero, ¿verdad? Sombrero negro, sombrero gris, sombrero blanco. Y hay un español que se llama Chema Alonso. Cuando tengan oportunidad también de ver algunos videos de él, ahí están en internet. Él es encargado de esto y es hacker también, ¿verdad? Y da técnicas y todo esto que se habla de hackear, pues no es ni más ni menos que saber usar algunas herramientas, ¿verdad? Para poderlo utilizar. Bueno, vamos a continuar. Nos quedamos en la parte... Estamos aquí con la configuración inalámbrica. Fíjense que esta parte de la configuración inalámbrica, esto ya lo hicimos. Esto ya lo hicimos en el capítulo 6, ¿verdad? Capítulo 6. Si se mira mi pantalla, pregunto. Sí, profe. Gracias. Bueno, aquí solo se ven algunos términos. Por ejemplo, las tecnologías que se utilizan, ¿verdad? Una codificación tipo hash, un cifrado simétrico, un cifrado asimétrico. Y está basado pues en que dos computadoras necesitan tener un tipo de comunicación segura. Y estas codificaciones es algo similar a lo que yo les mencionaba, lo de la escoba, ¿verdad? Solo que en este caso pues es una situación más tecnológica, ¿verdad? Entonces, hay dos requisitos principales para una comunicación entre dos computadoras que sea segura. El primer requisito es que la información recibida no haya sido alterada por alguien que haya interceptado el mensaje. O sea, que la información que salió llegue tal y como es.
que no hay alguien que la haya interceptado y la haya modificado. Y la segunda es que cualquier persona que pueda interceptar el mensaje no lo pueda leer, ¿verdad? Ahí con esos dos requisitos principales está el aspecto que tiene que ver con el cifrado de las comunicaciones. O sea, número uno es que la información no haya sido alterada y número dos, que si alguien la intercepta no la pueda leer, ¿verdad? Entonces, estos tipos de codificaciones hash o hashing son tecnologías, aseguran integridad del mensaje. Significa que no se haya dañado ni manipulado durante la transmisión. Esta codificación hash utiliza las funciones matemáticas para crear valores numéricos, ¿verdad? Este mensaje es exclusivo para datos. El algoritmo hash más popular es el algoritmo hash seguro SHA, que reemplaza al algoritmo de síntesis del mensaje 5, MD5, que era más antiguo. Pese a estas son tecnologías que utilizan uno, pues únicamente las puede utilizar, ¿verdad? Aquí hay aspectos que tienen que ver también con el cifrado simétrico, que garantiza la confidencialidad del mensaje. Si se intercepta este mensaje, no va a ser comprendido y se puede descifrar, o sea, leer si tiene la contraseña o la clave con la que se cifró, ¿verdad? El cifrado simétrico exige que ambas partes de una conversación de cifrado utilicen una clave de cifrado idéntica para poder codificar y decodificar los datos. El estándar de cifrado avanzado, o por sus siglas AES, y el antiguo algoritmo de cifrado 3DES son ejemplos de cifrado simétrico. Y el asimétrico, pues también garantiza confidencialidad del mensaje, pero el cifrado asimétrico va a exigir dos claves, una clave privada y una clave pública. La clave pública puede distribuirse ampliamente, incluso puede enviarse por correo electrónico en forma de texto simple o publicarse en la web. En cambio, una persona conserva la clave privada y esta no se debe de revelar a nadie. El RSA es ejemplo común de cifrado asimétrico. Entonces, se van a encontrar estos dos tipos de tecnologías, ¿verdad? Simétricas y asimétricas. Pues ambas usan codificaciones, solo que la asimétrica va a manejar claves privadas y claves públicas. El identificador de conjunto de servicios, o el SSID, ¿verdad? Ese ya lo vimos en el capítulo 6. Es esta señal inalámbrica que se observa, ¿verdad? Que el nombre de la señal cuando está visible. Estas pues se interceptan también si se logra tener acceso a ellas, ¿verdad? Fíjense que al respecto de esto, había una herramienta que se llamaba el backtrack, así, de retroceso, de atrás, backtrack. Este es un Linux, es un sistema operativo similar a los que instalamos. Y este traía estas herramientas. Este backtrack evolucionó a lo que se llama ahora el Kali Linux. Y el Kali Linux trae herramientas para hacer esto. Usted instala su Kali Linux en una computadora o la coloca de modo de CD Live, ¿verdad? Que se cargue en memoria RAM y trae una serie de herramientas ahí para poder hacer esto, ¿verdad? Ya puede identificar qué redes hay y las que tengan seguridad baja, las puede hackear y hay algunas otras herramientas ahí para poder hacerlo. No van a pensar que es algo mágico, también hay que saber usarlo y algunos de los programas que se utilizan sí necesitan, aunque sean en una versión de Linux, hay que pagarlas, ¿verdad? Para poder tener acceso a eso. Pero como les mencionaba, ¿verdad? Este asunto de hackear pues, es saber qué es lo que se está haciendo y tener las herramientas adecuadas para poder hacerlo, ¿verdad? Los métodos de autenticación, ¿verdad? Esas los vimos en el capítulo 6, ¿verdad? Los protocolos, el IEEE 802.11, ¿verdad? Que son los inalámbricos, el wireless LAN y el WPA2, ¿verdad? Para cifrados, que es lo que se encuentra. Cuando uno está con su teléfono, igual puede ver estas claves, ¿verdad? Y puede verlo. Aquí está la interfaz del router, ¿verdad? El router de seguridad inalámbrica, de las configuraciones que se hicieron en el capítulo 6, eso es igual, ¿verdad? De eso habla. Aquí está el, el botón que suele tener algunos routers ya modernos, en donde con presionar ese botón y el de un extensor se puede lograr una comunicación, ¿verdad? La WPS, una conexión con un enlace que puede servir para poder extender más la señal, ¿verdad?
Los routers inalámbricos, pues, pueden traer también una actualización de firmware. Ya saben que cuando se habla de firmware, asócienlo, por ejemplo, con el BIOS o con el UEFI, que es un software de sistema básico que tienen estos dispositivos electrónicos para poder funcionar. Entonces, dentro de este firmware, por ejemplo, en el router es esa interfaz que uno puede visualizar, ¿verdad? Entonces, vienen, ¿verdad? Se hacen actualizaciones de este tipo de firmware, perdón. Y también los firewalls que, si se recuerdan, se podía configurar dentro del router, ¿verdad? Cuando hicimos esas configuraciones en los laboratorios del capítulo 6, ¿verdad? ¿Qué más venía? El reenvío y activación de puertos también estaba dentro de los laboratorios del Packet Tracer, ¿verdad? Los distintos puertos y los reenvíos hacia los distintos puertos. El Universal Plug and Play, ¿verdad? Estos son protocolos que ya habíamos hablado de ellos también, en donde permite que los dispositivos se puedan conectar o se puedan agregar a una red sin necesidad de intervención del usuario de la configuración, ¿verdad? El reenvío de puertos se suele utilizar, por ejemplo, para transmisión de medios, organización de juegos o proporcionar servicios de computadoras domésticas y pequeñas de empresas de Internet. Este plug and play para redes es similar al plug and play de las computadoras, ¿verdad? Donde usted solo coloca un dispositivo, lo reconoce automáticamente y se conecta. Solo que en este caso está hablando de redes. Y hay un laboratorio que es el configuración de la seguridad inalámbrica, que ese laboratorio pues es similar, si no el mismo que se hizo en el capítulo 6, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Pregunta? ¿Alguna duda? Gracias. Bueno, entramos a la última parte que tendría que ver con el proceso básico de solución de problemas. Ya es la misma temática que hemos estado abordando, la de los 6 pasos. Si se recuerdan, pues desde el principio se les indicó que iba a haber situaciones similares, solo que iba a cambiar el tipo de dispositivo, pero los 6 pasos estos no van a cambiar. La identificación del problema, el establecer una teoría de causas probables, poner a prueba la teoría para determinar la causa, establecer un plan de acción para solucionar el problema y que se pueda implementar la solución, la verificación de la funcionalidad luego de que se ha solucionado el problema y por último el registro de hallazgos y soluciones. Y entonces, si se da cuenta, miren las preguntas, pues en la identificación del problema, de igual manera, preguntas abiertas y cerradas, solo que el tema es el que cambia, ¿verdad? Y generalmente, si usted, por ejemplo, se pregunta cuándo comenzó el problema, eso se puede aplicar casi que a cualquiera de los dispositivos. ¿Qué problemas tiene? ¿Qué sitios web visitó frecuentemente? ¿Qué software? Eso no cambia, mire. Dentro de las preguntas cerradas, ahí sí habría algún cambio, por ejemplo, si compartió las contraseñas, ¿verdad? Por ejemplo, aunque se pueden aplicar perfectamente a problemas de hardware y software, solo que este es específicamente identificación de problemas de seguridad. La número 2, aquí sí hace mención, por ejemplo, a la causa probable de lo que pudiera ser la seguridad, ¿verdad? La causa, ¿sí? Si pudiera ser un virus, si pudiera ser un troyano, un gusano, un spyware, un adware, un greyware o malware, una suplantación de identidad o ardid, contraseña comprometida, o salas de equipos sin protección, que en este caso serían físicas, entornos laborales sin seguridad, ¿verdad? Con las personas que no están utilizando protocolos de seguridad con relación al uso de los equipos. Entonces, de igual manera se les hace ver, ¿verdad? Que estos son ejemplos de las posibles causas, pero no necesariamente tendrían que estar todas aquí, ¿verdad? El paso número 3, para cada una de las causas que se proponen en el paso 2, habría que hacer una prueba del paso 3, ¿verdad? Y ahí están los ejemplos, por ejemplo, la red, ¿verdad? Desconexiones, actualización de firmas de antivirus, examinar la computadora con un software de protección, que en este caso pues sería el antivirus, ¿verdad? Revisar que la computadora tenga los últimos parches y actualizaciones de seguridad, de sistema operativo sobre todo, reiniciar las computadoras, los dispositivos de red, ¿verdad? Iniciar sesión como administrador, como usuario,
implementar las medidas de seguridad físicas en las salas, ¿verdad? Implementar medidas de seguridad en los entornos laborales y hacer cumplir las políticas de seguridad. Son ejemplos de las posibles teorías que servirían para determinar la causa. Ahora, ahí se recuerda que este paso, ¿verdad? Pienso yo que el paso 1 y el paso 4, como ya les había mencionado, son los más críticos, en el sentido de que en el paso 1, la identificación del problema no es encontrar la solución, ¿sí? Sino que es cómo se manifiesta el problema. Y el paso 4 es, si usted durante esos primeros 3 pasos no pudo resolver el problema, entonces, ¿qué va a ir a hacer? Pues lo mismo que en los anteriores, mire, registros de reparaciones, consultar a otros técnicos, visitar sitios web técnicos, algunos grupos de noticias, manuales de computadoras, manuales de dispositivos, foros en línea y buscando en internet básicamente, ¿verdad? O sea que en este paso, pues ya usted sabe de que lo que hay que hacer es realizar una investigación más exhaustiva para poder solucionar el problema. Ya después de esto tendría que poderse solucionar, ¿verdad? El paso número 5, verificación de la funcionalidad completa del sistema y si corresponde, implementación de medidas preventivas. ¿Por qué si corresponde? Porque de repente algunas de las causas se debieron a algunas, algunos problemas se debieron a algunas causas que no se habían tomado en cuenta. Y entonces, si algo sucede así, pues hay que solucionar el problema, pero también ver que no vuelva a suceder. A eso corresponde entonces la implementación de medidas preventivas. Entonces, ya pasó una vez algo, no se había tomado en cuenta, no vamos a querer que vuelva a pasar otra vez, pero como no estaba contemplado, tenemos que implementar esas medidas, ¿verdad? Entonces, ahí hay algunos ejemplos que tienen que ver con examinar la computadora para que no haya quedado virus, ¿verdad? Probar conectividades de red, por ejemplo, revisar que las entradas estén protegidas, asegurarse de que se cumplan las políticas de seguridad. Ya se recuerda que lo comentamos, los aspectos de seguridad informática no son simple y sencillamente tener un antivirus, sino que es una combinación o una mezcla de aspectos que se aplican a varios dispositivos, incluyendo políticas de seguridad. El paso número 6, el registro de hallazgos y acciones y resultados. Pues en este caso hay que anotar, ¿verdad? Hay que anotar en algún registro qué es lo que se hizo. Ahí hay un laboratorio en este capítulo que trae un ejemplo de cómo hacer un registro de este tipo. Pero yo sugiero, ¿verdad? Que de repente haga usted algún modelo ahí, algún machote, como se le dice, ¿verdad? Puede ser en un Excel o puede ser en un Word donde le ponga imágenes, etcétera, ¿verdad? Puede ser una orden de ingresos de equipo, por ejemplo, ¿verdad? Con número, con identificación del cliente, con los datos del cliente, ¿verdad? Su dirección, su correo, eh, datos del equipo, ¿verdad? La marca, el modelo, el número de serie, características del equipo, ¿verdad? ¿Qué sistema operativo trae? ¿Qué capacidad de disco duro tiene? ¿Cuánto de memoria RAM posee? Etcétera, ¿verdad? Todos los aspectos técnicos que tienen que ver. Incluso hasta se pueden incluir aspectos como el estado físico del equipo. Si el equipo presenta rayaduras, o si está abollado, o si está despintado, o si está oxidado, o si está nítido, ¿verdad? Entonces, esos aspectos se apuntan, ¿verdad? Se tienen que apuntar. ¿Qué se le hizo, ¿verdad? Al equipo. ¿Qué problema traía? ¿Qué se le hizo? ¿Cómo se solucionó? Y dejar, pues, anotado todas estas situaciones, ¿verdad? Si se emplearon repuestos y sobre todo el tiempo, cuánto tiempo se tardó en poder solucionar esto. Es a veces un aspecto de tiempo, las soluciones de los distintos problemas, pero no se puede uno tardar mucho, ¿verdad? No puede estar usted, por ejemplo, una semana con un equipo que no se pueda solucionar, a no ser que sea por carencia de o piezas que no hay en stock o que no hay en mercado, ¿verdad? Pero ya se habla con el cliente, mire, los repuestos de su máquina son tales, no vienen, se van a pedir, se van a tardar un mes. Se puede, lo acepta así, entonces ya no habría inconveniente.
Pero no puede estar uno, por ejemplo, una semana con un equipo y decirle al cliente, mire, fíjese que no he encontrado todavía la solución al problema del equipo, ¿verdad? O la solución al problema de seguridad, por ejemplo. No, no se puede, ¿verdad? Tiene que ser con tiempos bastante pertinentes, diría yo, ¿verdad? Que no sean ni muchos tampoco, ni muy poco tiempo. Bien, aquí entramos entonces a la parte que tiene que ver con identificación del problema y soluciones. Y de igual manera tenemos aquí, pues en este caso al menos hay 2, 4, 6, 8. Aquí hay 9 causas probables, ¿verdad? Y 9 posibles soluciones. Sugerencia, descargue el PDF también y téngalo ya listo ahí, adjuntado con todos los demás problemas y soluciones, ¿verdad? Todos los demás problemas y soluciones. Pregunto, se oyen cohetes? ¿Se oyen los cohetes? Pues esos se oyeron puros balazos, profesor. Esos no fueron cohetes, ¿no? Usted. Ya me había Esos asustado fueron, que pensé que era aquí en la casa, profe. esos fueron Usted balazos. vive en Villanueva. No, estoy más lejos de... Ah, sí, no. Aquí hay unos muchachos ahí enfrente quemando unas bombas de esas, ¿verdad? Bueno, y ya mañana creo yo que va a estar un poco más crítico, pero como mañana va a haber examen entre 6 y 7 a la hora que van a tener que estar guardados todos, no creo que vaya a haber mucho problema con el audio, ¿verdad? Recomendaciones para mañana no salga, ¿verdad? Ya sabe por qué, ¿verdad o no? No Porque sabe por imita qué no va a del salir mañana. diablo. No lo vayan a confundir, ¿va usted? Bueno. No, lo que pasa es que hay cuetazón y ruido, ¿no? Entonces, entre las 6, pero sí tenemos clase hoy, no vayan a pensar que no hay clase mañana, sí hay. Entre las 6 y las 7, pues básicamente vamos a hacer un examen y entonces ahí no va a haber problema si hay mucha bulla. Bueno, entonces aquí esta sería la primera de las tablas, ¿verdad? Identificación de problemas y soluciones comunes. Aquí vendría un laboratorio, miren, esta es la que les mencionaba, miren, la documentación de la información del cliente en una solicitud de trabajo. Voy a dejar de compartir esto, quiero sacar quiero ver ahí un mensaje, ahorita vi el mensaje, vamos a ver. Es día del deportista, día de la taconuda y sí, día del cachudo. Ah, bueno, me parece, me parece eso. Por eso es que no van a salir mañana, ¿verdad? Ay, está bien, ahí se cuida entonces mañana. Bueno, quiero abrir un laboratorio específicamente. Lo voy a abrir para que lo revisemos. Me da, o sea, quiero hacer algunas aclaraciones ahí con ese laboratorio. Vamos a ver. Aquí está, lo voy a buscar ahorita. Ese es el último laboratorio del capítulo 13. El Document Customer Information. Aquí está. Bueno, vamos a compartir ahí la pantalla y vamos a ponerla en el laboratorio. Me dicen si se mira. ¿Se mira? Pregunto. Ahora sí se mira, profe. Ahí estamos. Sí se ve. Bueno, tarda ahí un par de segundos, ¿verdad? En llegar desde la costa sur hasta la ciudad capital. Bueno, práctica de laboratorio, documentación de información del cliente en una solicitud de trabajo. Aquí, este es un modelo como ejemplo también para servir y ver qué es lo que se puede poner. Aquí en la introducción, vamos a poner un poquito más grande. Dice que como técnico de soporte, su trabajo es recopilar datos del cliente para comenzar con el proceso de solución de problemas. Como técnico de nivel 1, ¿sí?
Ahí se recuerdan que los técnicos, tanto, bueno, y se van a dar cuenta, creo que es el otro capítulo el que aborda un poco más esto, los niveles de los técnicos, pero aquí hace ver que un nivel uno como técnico no tiene derechos administrativos a la computadora del cliente. Los problemas que requieran derechos administrativos se deben de remitir a un técnico nivel 2. Entonces, básicamente le estaba diciendo, por ejemplo, que este técnico pues solo va a recibir el equipo y va a recopilar la información. No así va el encargado de poderlo solucionar, en este caso, en este caso. Entonces dice que utilice la hoja de datos del cliente en la página 2 o una proporcionada por su instructor para registrar el problema del cliente en la siguiente solicitud, ¿verdad? Asigne un número de caso a elección y se establezca la prioridad como P2, dice, problema importante. Describe el problema y recomienda una solución. Entonces aquí, por ejemplo, se habla de que, por ejemplo, el nombre de la empresa. Aquí ya puede usted empezar a soñar un poco en ponerle un nombre a la empresa, ¿verdad? Puede ser cualquier nombre, ¿verdad? Ahí están sonando los balazos, dice. El contacto. ¿Qué pondría aquí en contacto, por ejemplo? Mi nombre. Fíjese, pues, aquí se está hablando de una solicitud de trabajo y se habla, por ejemplo, del nombre de la empresa, contacto, dirección de la empresa, teléfono de la empresa. Eh, ¿Será la empresa de uno o será la empresa que está solicitando un trabajo? Entonces sería el correo de la empresa, tal vez, como contacto para contactar a la empresa. Ajá. Podría ser, lo vamos a ir interpretando y lo vamos a ver si eso es a lo que corresponde. Este es un ejemplo, ¿verdad? Este es un ejemplo. Esta es una hoja para el estudiante con rol de técnico. Entonces, aquí sería por ejemplo, si esta solicitud tuviera los datos de la empresa que está prestando el servicio, obviamente aquí llevaría los datos de la empresa. O sea, por ejemplo, puede ser mi empresa, pero en este caso se está hablando de una empresa, por ejemplo, Agua Purificadora Díaz, por ejemplo. El contacto de Agua Purificadora Díaz es Jorge Pérez, por ejemplo. La dirección de esta agua purificadora es Villanueva, Colonia Enriqueta, por ejemplo. 455, Quinta Avenida, 455, etcétera. Y el teléfono tal, ¿verdad? Por ejemplo. O sea que podrían ser los datos del cliente, ¿sí? Bueno, se habla siempre de generaciones de tickets porque es lo que se está manejando o el término más adecuado, pensaría yo, de que se utiliza no solo en esto, sino que en cualquier empresa, ¿verdad? Generar un ticket es, por ejemplo, generar una orden de una solicitud de trabajo. Por ejemplo, categoría, estado, transferido. ¿Qué podríamos colocar en categoría? En estado y transferido. ¿Qué podríamos poner ahí, por ejemplo? Ah, muy bien, perfecto. Seguridad podría ser, por ejemplo, también, ¿verdad? Está bien. Hardware, software, seguridad, redes, por ejemplo. Estado. ¿Qué pondría en estado? La urgencia, si es crítico o ¿cuál sería lo opuesto a crítico? Estable. Estado crítico. Estable. Ah, bien, me parece. Estable, pero
para que se pudiera entender, por ejemplo, de una manera más clara. Por ejemplo, si pongo crítico, se sabe, ¿va? De que hay que resolverlo inmediatamente. ¿De qué otra manera lo podríamos mencionar? Si, o sea, si urge o no urge, o si hay tiempo o no hay tiempo, o debe de solucionarse inmediatamente. Por ejemplo, puede ser urgente, ¿verdad? Estado urgente, ¿sí? Puede ser que la empresa tenga algunos protocolos con respecto a la prioridad, como se mencionaba aquí arriba, miren, ¿sí? La prioridad como P2, ¿sí? Problema importante, ¿sí? Puede ser que pudiéramos tener prioridades, prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3, por ejemplo, ¿sí? Creo yo que aplicaría un poco mejor, ¿verdad? Pero a eso se refiere. Así es un estado crítico, así es urgente, así hay que hacerlo ya. Podríamos manejarlo con prioridades, ¿verdad? Prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3, por ejemplo. ¿Quién describiría la prioridad? Pues nosotros, ¿verdad? Transferido, ¿qué podríamos poner aquí? ¿A qué se referirá con la palabra transferido? Fíjense pues, tenemos transferido. Aquí hay algunos datos se sienten un poco oscuros, siento yo. Básicamente, como les mencionaba, este es un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo de la generación de un ticket. Eh, vamos a seguirlo colocando y dejemos algo pendiente aquí y de repente se nos ilumina cómo lo vamos a realizar, ¿verdad? Pero está transferido, se puede interpretar, por ejemplo, quién lo transfirió, ¿verdad? O sea, porque así como dice, yo lo que veo un poco con estos documentos es que estos documentos son unas traducciones de originales en inglés, ¿sí? Entonces, al igual que los exámenes, como ya se habrán dado cuenta, de repente no mira uno como que mucha coherencia en la oración o en el término, porque a veces la traducción fue muy textual, ¿sí? Pero básicamente el apartado que estamos viendo aquí habla sobre la generación de un ticket nuevo, ¿sí? En la categoría calculo yo que estamos bien, o sea, no hay dudas. En el estado, igual también, ¿verdad? Con prioridades 1, 2, 3, por ejemplo. Transferido. Fíjense que si dijera transferido por o solo transferido, el término tendría que ser un sí o un no, ¿verdad? Un sí o un no. Aunque en el de abajo, si miran, afecta la actividad de la empresa, ahí dice sí o no. Entonces, ahí está un poco oscuro eso. Pero dejémoslo por el momento así. Transferido puede ser si una persona lo transfirió o si el equipo viene transferido de algún lado o algo por el estilo. Resumen, ¿sí? Fíjense que todavía no me están preguntando la descripción del problema porque eso está aquí abajo, miren. ¿Sí? ¿Resumen de qué? ¿Perdón? Alguien habló ahí, pero no le entendí bien. Bueno, aquí abajo viene el número de identificación del caso, pues esa puede ser un código, un número, algo. Prioridades, aquí ya están otra vez prioridades. O sea que dentro de las prioridades tendríamos que tener en estado algo que fuera un poco diferente, ¿verdad? Y la plataforma del usuario, o sea, como les digo, está muy amplio, ¿sí? Eso está muy amplio. Pero mire, pues sigámosla resolviendo y miremos si esta parte del documento la podemos interpretar de otra manera, ¿sí? Por ejemplo, la descripción del problema. Aquí sí habría que colocar, por ejemplo, en qué consiste. Por ejemplo, la descripción del problema, ¿verdad? Eh, a ver, un problema de redes, perdón, de seguridad. ¿Cuál podríamos poner ahí un problema de seguridad?
De lo montón que hay. Ajá. Ah, bueno. Vamos a poner PC infectada con virus a través de correo. ¿Qué les parece ahí? Ahí estamos ya, ¿no? Bueno. Solución del problema. ¿Cuál sería la solución al problema? Y pueden revisar, por ejemplo, dentro de la tabla que tienen de problemas, si hay algo que diga de esto y cuál es la solución, para tenerlo de una manera más práctica, ¿verdad? Yo sé que aquí podrían estar pensando, la máquina se infectó porque abrieron un correo y ahí venía un virus, se infectó, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo primero que voy a hacer es escanear la máquina, verificar si el antivirus está actualizado y la voy a escanear para ver si encuentra algo, ¿verdad? Ya el antivirus me dará la información al respecto, ¿verdad? Por ejemplo, esa podría ser una solución. ¿Qué yo pienso, o sea, usted como técnico está ahorita tratando de proporcionar o de poner posibles causas. De hecho, ¿verdad? Si se abrió a través de correo, habría que verificar las, eh, las políticas con relación a los correos, ¿verdad? Por ejemplo, solución del problema. ¿Aparece algo ahí dentro de las tablas como solución del problema? Pregunto. Si ya las revisaron. Escanear PC con antivirus, ¿verdad? Escanear PC con antivirus, por ejemplo. Acuérdese que ahorita solo está llenando la orden de entrada del equipo, ¿verdad? Verificar. Por ejemplo, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Pregunto. Eso es lo que yo me estoy pensando ahorita. Les preguntaba porque de repente en la tabla hay algo con esto. Son ejemplos que estamos proponiendo, ¿verdad? Bueno, aquí viene información del cliente, miren. Dice, utilice la información de contacto y la descripción del problema que se presenta a continuación para informar lo siguiente a un técnico de nivel 1. Entonces, nombre de la empresa, organización, etcétera, contacto, dirección de la empresa, teléfono, categoría, seguridad. Fíjense que, no sé si ya se dieron cuenta de algo, pero esto que está aquí, por ejemplo, es la información del contacto. Mire, está la empresa, el contacto, la dirección, el teléfono. Eso corresponde a esto de aquí, a lo primero. Ya que no estábamos tan perdidos ahí con eso, ¿sí? ¿Sí? Porque este es el ejemplo. O sea, usted puede colocar esto o puede inventarse aquí unos datos. También eso no habría inconveniente. Lo puede poner de cualquier manera. ¿Sí? Lo puede poner de cualquier manera. Y en la categoría, como nos había comentado el compañero, hardware, software y la que yo había mencionado, seguridad, ¿verdad? Seguridad, por ejemplo. Aquí el problema es, dice que no se pudo iniciar sesión hasta ayer. Podía iniciar sesión, intenté iniciar sesión en otra PC, pero tampoco pude. La semana pasada recibí un correo electrónico sobre el cambio de contraseña, pero todavía no la cambié. Información adicional, Windows 7. Ese correo, esto está bastante sencillo esto.
No sé si ya lo visualizó. Pregunto, ¿ya lo visualizó? ¿Cómo está el asunto de esto? Ajá, sí, ahí está bien. O sea que está bien con la interpretación de del ejemplo que están colocando aquí en esta parte, ¿verdad? Mire, ¿sí? Ahora, este mismo ejemplo lo pudiéramos poner aquí, ¿verdad? Pero aquí estamos poniendo otro tipo de ejemplo, mire. Ya vemos, por ejemplo, que en la solicitud de trabajo, en este ejemplo en específico, el nombre de la empresa es el del cliente, el contacto es el del cliente, la dirección de la empresa es la de la empresa y el teléfono. Son estos datos que están aquí, mire. ¿Sí? Y en la categoría seguridad, ahí estábamos bien. Estado y transferido, esos ya son otros datos que había que ver. Resumen, plataforma del usuario y prioridad. Bueno, entonces mire pues, si este fuera el ejemplo, ¿verdad? Contando con esto, todavía no hay suficiente información para poder llenar esto. Sería esta parte de aquí, la primera, la que está con los datos de ahí, que pueden ser otros datos. Y está la segunda parte, que es la descripción del problema, con información adicional para poner aquí. Este es simple y sencillamente un registro para poder darle ingreso al equipo, para poder anotar qué es lo que tiene y para poder trasladarlo a otro, ¿verdad? Entonces, en la primera parte, lo que lleva son los datos de la empresa, del cliente prácticamente, y estos datos de aquí ya son por parte de la empresa que está prestando el servicio, ¿verdad? Que está prestando el servicio, ¿sí? Que está prestando el servicio. A ver, tratemos de llenar esto entonces. Categoría, va, está bien, seguridad. 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 Estado. ¿Qué ponemos entonces en estado? Ah, perfecto, perfecto. Eh, por ejemplo, inicial, ¿sí? Estado inicial, ¿sí? Está empezando. Perfecto, me parece. Me parece muy bien. Transferido, ¿cómo lo interpretamos? ¿Sí, no? ¿O si alguien lo transfirió? ¿Qué ponemos ahí en transferido entonces? Vamos pensando ahí. Bueno, ¿afecta a la actividad de la empresa, sí o no? ¿Ah? Perfecto. ¿Qué ponemos en transferidos, eh? Usted nos está dando ahí buenas ideas. ¿Qué ponemos en transferido? Ah, es que está un poco oscuro eso, ¿no? ¿Será pregunta Sí, abierta cerrada? ¿Será puede abierta ser de pregunta cerrada? O sea, especialista, pregunta. que lo transfirieron de especialista. Por ejemplo, en la empresa en la que yo laboro, Ah, hay un departamento. En la empresa en la que yo laboro hay departamentos diferentes. Uno se dedica al hardware, otro al software, otro a las ajá. aplicaciones.
Entonces puede ser que lo transfieran de un departamento a otro. Ajá, me parece bien, sí. Si quieren, pongamos ahorita aquí que no, porque estamos, puchica, que pongamos que no. No quiere. Y ahí decía en blanco. Vamos a subir ahorita que no viene transferido porque está en un estado inicial, ¿sí? Si fuera en un estado avanzado, intermedio, podríamos poner que sí, ¿verdad? ¿Afecta la actividad de la empresa? Sí. Y en resumen, ¿qué podríamos poner en resumen? ¿Resumen de qué? Un resumen del caso. Y puede ser así como tal vez A ver. en palabras claves, por decirlo así, como bloqueo nada más. Resumen, bloqueo de máquina o virus Ajá, tipo A o tipo C. Algo así ajá, pienso yo. me parece. A ver qué dicen los demás. Sí, yo creo que está bien palabras claves de lo que está sucediendo. Ajá. Si fuera aquí del correo o lo que está así, ¿verdad? ¿Qué, qué palabra clave podríamos usar aquí? Virus tipo spam. No, pero fíjese que no es spam porque es que dice que se había, dice, recibí un correo electrónico sobre el cambio de contraseña, pero todavía no la cambié. O sea que era parte Ah, es de que yo pensé que de estábamos las, usando todavía el que habíamos inventado nosotros. a ver cuál es, este de acá. Sí, el de ahí, Ah, está bien, me parece, el de abajo. Este de aquí, ¿verdad? PC infectada con virus. Ah, me parece. Está Sí, bien. ese pensé yo que estábamos usando, Entonces, por eso le dije. no, está bien, me parece. Spam. O sea que estamos haciendo otro. ¿No? Me parece bien, me parece bien. Número de identificación del caso, eso ya son detalles ahí de, por ejemplo, prioridad. Ahí mencionaba prioridad uno o dos, ¿verdad? Digámosle dos. Usuario, plataforma del usuario. ¿A qué se referirá con esto? Lo que usa el usuario, tipo, puede ser sistema, tal vez. Sistema Sí, operativo. tipo el sistema. Ajá. Bueno, yo me imagino eso cuando me preguntan en la plataforma. Ah, va. A ver qué dicen los demás. ¿Estará bien así? ¿Qué dicen? Windows 10. Para mí está Ahí bien. estamos entonces. Ahí estamos entonces, me parece. Ah, ahí lo hicimos con otro ejemplo, ¿verdad? Me parece. Está bien. Interpretándolo. Les había mencionado yo aconsejo en estos casos hacer uno, hacer, digamos, cada uno que haga un subejemplo de estos específico, ¿verdad? Específico. Eh, generalmente, cuando se habla así de tickets y todo el asunto es con esas empresas como la del compañero que estaba mencionando ahí, donde hay por categorías, ¿verdad? La prestación del servicio. Entonces, tienen otra forma diferente de manejar, manejan otros sistemas de gestión y esos sistemas de gestión les dan
por ejemplo, estos ejemplos de cómo llenar estas papelerías, ¿verdad? Pero si usted lo hace de manera individual, pues puede ser básicamente un Excel que reúna, esta información puesta de otra forma más sencilla, ¿verdad? Más sencilla. Bien, pregunto alguna duda con relación a esto. Al ejemplo. Vamos a ver, Ahorita ya no. ahí estamos, ¿verdad? Vamos Sí, a con ver esta qué la es batalla, sí. habilitado o deshabilitado. Estamos calidad ahí, ¿no? Habilitado o deshabilitado. ¿A qué se referiría ahí Miguel Ángel Joaquín Cruz? Habilitado o deshabilitado, dice. Sí, buenas noches, profe. Dígame. Sí, eso había colocado yo cuando estaban tocando la palabra transferencia o transferido. Entonces yo vi la respuesta Ah, ahí, después colocaron no. Entonces a mí estas dos palabras es lo mismo decir sí o no. ajá. Habilitado o Sí, deshabilitado. ajá, correcto. Cualquiera de los dos. Vaya, muchas gracias. Sí, yo pensaría que tal vez aplica más poner sí o no, ¿eh? Transferido, habilitado, deshabilitado. Sí, pensaría que nos queda mejor. Como les había mencionado, esto es traducción del inglés, ¿verdad? Y entonces, esas traducciones así literales a veces no funcionan muy bien. Vamos a ver. Quiero ver aquí qué hay en esto. Vamos a ver. Esa era la última, ¿verdad? La 13. Vamos a ver aquí. Bueno, miren, pues les voy a compartir la pantalla. Les voy a compartir la pantalla. Me dicen si la miran. Sí se ve. Ah, Sí se va. ve, profe. Miren, pues, este es el chivo, miren, este es el chivo. Y estábamos bien, miren, no andamos tan perdidos ahí sacándolo entre todos. Por ejemplo, la primera parte estábamos bien, miren, organización, carácter, etcétera. Va. Generación del ticket nuevo, categoría, seguridad, está bien, o puede ser hardware o software, como lo habíamos puesto. Estado, miren, abierto. ¿Qué habíamos puesto nosotros? Inicial o intermedio Inicial. o avanzado. Pero está bien, ¿sí? Porque estado abierto o cerrado, ¿verdad? Eh, bueno, según la interpretación de esto, abierto, cerrado, abierto es que está funcionando, pero cerrado es que ya se solucionó el problema. O sea que el ticket ya no tiene necesidad de estar. Obviamente, estos había que colocarlos en un apartado específico que dijera que ya se solucionó, ¿verdad? Pero si el término creo yo que está mejor así. Ahora, en transferido sí o no, ahí estábamos bien, preguntas abiertas y cerradas. Si afecta, sí o no. Resumen, que es el ejemplo, ¿verdad? Que es el ejemplo. Plataforma Windows 10, estamos bien. El usuario no puede iniciar sesión en la PC, vale, la red es posible que la contraseña se haya caducado. Ahí estamos. Perfecto. Me parece, la resolvimos bastante acertada. Eh, yo les he mencionado en ocasiones y en la parte de este curso que, por ejemplo, un técnico debe de ser así, tiene que ser bastante analítico, ¿verdad? Tiene que prestar atención a esos detalles y pensar y analizar porque la solución de problemas, eso tiene que hacer, tiene que cranear, así como se dice,
tiene uno que pensar, tiene uno que analizar. Y si se dan cuenta, pues ahí solucionamos el laboratorio ese de una forma bastante creativa, ¿verdad? Y entre todos. Básicamente ustedes lo realizaron ahí. Me parece muy bien. Entonces, de igual manera, eso sirve para cualquier otra situación, ¿verdad? De las reparaciones o de la solución de problemas. Bien, son las -5 ya, estamos terminando la clase. Pregunto si tendrán alguna duda, un comentario. No, profe. Bueno, No, profe. gracias. Gracias. Bueno, vamos a poner ahí instrucciones para mañana. ¿Qué hay para mañana? Examen. Vaya. Prácticamente estamos terminando el capítulo 13. Mañana iniciamos capítulo 14 y examen del capítulo 13 mañana. Este lo empezamos a ver el viernes. Tuvieron sábado, domingo para leer, ayer todavía para hacerlo. No, sábado y domingo, hoy es lunes, ¿verdad? Hoy lunes, prácticamente 4 días, ¿verdad? Ahí para poder finalizar este capítulo. Entonces, por favor, mañana examen del capítulo 14 y empezamos el capítulo, perdón, ya me hace falta cenar ahorita, tomarme un café. Para mañana examen del capítulo 13 y empezar a leer el capítulo 14. Ahí ya es el último capítulo, con eso estaríamos terminando. Ese capítulo le vamos a dar un par de días, entre martes y miércoles, y el jueves ya finalizamos el curso, ¿verdad? Bueno, si no tienen ninguna pregunta o duda, pasen buena noche, nos vemos mañana entonces. ¿A qué hora nos vamos a hacer el examen? A las 6.